la doctora Gloria Carrillo, que nos va a hablar sobre cefalea postpostural. Viene de Caracas, ella trabaja en el Hospital Clínico Universitario, es profesora del posgrado y de la parte de anestesia obstétrica en el posgrado del Hospital Clínico Universitario. Buenas tardes, buenos días. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por invitarme a las primeras jornadas occidentales de anestesia obstétrica en este estado tan maravilloso. Este es el Hospital Clínico Universitario donde yo trabajo, en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, vamos a comenzar la conferencia. Es importante recordar que la cefalea postpunción es una cefalea típica y que tiene su origen desde los inicios de las técnicas espinales. Ella va a ser consecuencia o va a ser producto de complicaciones de las técnicas neuroaxiales, como todos lo sabemos. En Estados Unidos es la tercera causa de demanda en anestesiólogos que practican anestesia obstétrica. Esto va a traer gran incremento desde el punto de vista monetario, porque tienen que tener al paciente mucho más tiempo hospitalizada, brindarle alimentación, hidratación, etcétera, etcétera, más aumentan las comorbilidades en ellas y, por supuesto, reduce la incorporación de esta paciente nuevamente a su familia. Brevemente recordar que esta técnica, o sea, el cirujano Augusto Viera en 1898, junto con su compañero, entre ellos se hincharon la espalda y descubrieron que al día siguiente se estaban muriendo de dolor de cabeza. Posteriormente, Sicard empezó a evaluar esta situación y consideraba que podía ser por una pérdida del líquido cefalorraquídeo. En ese momento, en 1902, se planteó la posibilidad de administrar solución fisiológica para tratar de bloquear esta salida del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, no tuvo muchas personas que lo acompañaron y eso se quedó así. Posteriormente, en 1960, el cirujano Gombrich, posterior a una mielografía que se realizó, también presentó la cefalea y él planteó la posibilidad de que con sangre autóloga se le administraran 3 cc en su sangre a nivel de la columna, mejorando francamente la sintomatología. En 1970, el anestesiólogo, al fin entramos nosotros, el anestesiólogo Di Giovanni, se copia de esta técnica y aumenta la cantidad de sangre administrada a 10 cc, consiguiendo un éxito aproximadamente del 91%. Crawford en 1983 aumenta la concentración, el volumen de sangre administrada y consiguiendo un éxito de aproximadamente un 97% y que es posible ver visualizarse en ciertas técnicas radiológicas. La incidencia, como todos sabemos, va a depender del tipo de aguja. Si nosotros hacemos una técnica accidental utilizando agujas epidurales, el porcentaje va a ser de 1 a 2,9% según las diferentes literaturas que revisé. Pero subsecuentemente va a tener cefalea de aproximadamente un 76%. Cuando se hace la punción advertida, que es cuando nosotros realizamos la técnica y sale el líquido cefalorraquídeo a través de la aguja, igualmente la incidencia de cefalea por punción fue bastante alta. Cuando nosotros realizamos técnicas con agujas espinales, el rango de aparición va desde 0,5 a 60%. Sin embargo, en otros estudios, ellos evaluaron en pacientes en cirugía general y consiguieron que el rango para técnicas espinales era de 13%. Pero en pacientes obstétricas el porcentaje era mucho mayor, pudiendo llegar hasta un 18%. Y entonces ellos concluyeron que la posibilidad de cefalea va a depender del diámetro de la aguja y la constitución de la punta de la misma. Aquí tenemos brevemente las diferentes agujas que nosotros conocemos. La Quinter, que es quizás la más frecuente que nosotros utilizamos. Observamos igualmente, en este caso, este estudio que se realizó visualizando en cadáver las perforaciones que se realizaban cuando nosotros hacíamos estas técnicas. Y ellos compararon lo antiguo con lo presente. Antiguamente ellos decían que las fibras durales tenían una disposición longitudinal, eran paralelas,
que las fibras de la dura madre, dependiendo de la orientación de la aguja, nosotros podríamos causar menor posibilidad de cefalea pospunción, que las agujas punta de lápiz separaban, ¿verdad? No cortaban, y que concluían que las agujas de punta de lápiz eran las más atraumáticas. Sin embargo, actualmente se considera que las fibras de la dura madre tienen diferentes direcciones, que la dirección con que nosotros realicemos la técnica no va a variar de manera importante la posibilidad de la presencia de cefalea, y quizás lo que más nos llamó la atención es que las agujas puntas de lápiz son más traumáticas. ¿Qué pasa? Que en estos estudios ellos observan que cuando se hace la perforación de la dura madre, nosotros tenemos a continuación, ¿verdad?, la lesión del saco dura aracnoideo con salida de este líquido cefalorraquídeo, independientemente de las agujas que nosotros utilicemos. No tanto de las agujas, sino de la punta de las agujas que nosotros utilicemos. ¿Okay? Ellos también observaron que la pérdida de líquido va a depender de la retracción y del cierre de la lesión que nosotros realicemos a nivel de la dura y del saco dura aracnoideo. Aquí vemos las diferentes perforaciones cuando se utilizan diferentes puntas de agujas neuroaxiales. Aquí tenemos la Whittaker, ¿verdad?, punta de lápiz. Aquí tenemos la TUI y tenemos la cuenca, que nosotros utilizamos con bastante frecuencia, que es como un flap. Entonces ellos, para tratar de explicar por qué las agujas punta de lápiz no son, no causan más lesión, es porque ellos dicen que cuando se introduce la punta, esta punta va a crear como una presión, ¿verdad?, en la dura madre, haciendo como una mayor tienda. Como no perfora, porque su punta es roma, por decirlo así, ella va a perforar, pero inmediatamente que nosotros terminemos de realizar la técnica, se va a empezar a resolver por una reacción inflamatoria, limitando de manera temprana la lesión producida a nivel de la dura madre. Y esto es lo que va a traer como consecuencia la menor aparición de cefalea pospunción. Aquí tenemos igualmente agujas epidurales, en donde definitivamente nosotros podemos decir que la cefalea pospunción se va a relacionar directamente con un mayor diámetro de la aguja y del tipo de droga que nosotros utilicemos. Recordar que la producción de líquido cefalorraquídeo, se lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene una producción constante, ¿verdad? Pero sin embargo, con agujas epidurales pudiese producirse. En algunas literaturas hablan de una pérdida de aproximadamente 200 ml por día. En este estudio, Tumber y colaboradores observaron los diferentes tipos de agujas, el calibre de las mismas y la incidencia de esta cefalea. Ellos consiguieron, ¿verdad?, que en el caso de las agujas punta de lápiz, lo que podía variar de un momento determinado es que las que eran mucho más gruesas podían tener una incidencia de 2 a un 5%, mientras que las que más finas tenían apenas una incidencia de 0%. Y tenemos aquí, por supuesto, la TUI, que persiste con una posibilidad. Se hacen estas técnicas en pacientes femeninas no en edad reproductiva, sino cercanas a los 50 años. Ya no hay la posibilidad de embarazo, por lo tanto, esto va a hacer que reduzca la posibilidad de cefalea pospunción, y las modificaciones a nivel de columna por la edad se empiezan a observar. Entonces, quizás esa sea la razón por la que después de los 50 años la posibilidad de cefalea pospunción se iguala tanto en mujeres como en hombres. Y esto va a ser en cualquier, ¿cómo se llama? Ya sea en China, árabe, lo que sea. Lo importante es que sea género femenino. Otro de los factores muy importantes va a ser el embarazo. Ya llamemos trabajo de parto o llamemos en el posparto. ¿Qué pasa? Rápidamente, todos los cambios fisiológicos que hemos hablado hoy en la mañana va a hacer que se presente mayor presión intraabdominal, hay mayor presión epidural y por lo tanto la pérdida de líquido cefalorraquídeo va a ser mucho mayor. Sobre todo en pacientes que para la perianalgesia reciben técnicas neuroaxiales y han habido perforaciones, ya sean advertidas o no. Sin embargo, al nosotros observar qué pasa después del parto, en donde va a haber una disminución de la presión intraabdominal, una disminución de la presión epidural, también se va a producir, se mantiene el aumento de la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Ellos tratan de explicar esto porque vamos a tener pacientes cansadas, deshidratadas,
en donde quizás el pujo en estas pacientes fue bastante intenso, y esto causó que después del trabajo de parto las pacientes puedan presentar cefalea post-punción. El empleo del catéter es muy importante. Nosotros en nuestros hospitales, desgraciadamente, nos están trayendo material de muy baja calidad, y hemos tenido, no sé si ustedes, pero en el clínico hemos tenido varias oportunidades de catéteres que nos vienen con guiador. Los catéteres con punta, con guiador, tienen mayor posibilidad de perforar la dura madre, y a la larga quizás el hospital se ahorra en el pago de comprar estos catéteres, pero no es mentira, porque la estadía de estas pacientes va a hacer que la final sea diferente. Otro de los factores de riesgo va a ser el nivel de entrenamiento del operador. En uno de estos estudios observamos que dependiendo de la frecuencia o de los intentos de técnicas realizadas, en muchachos que están preparándose, el porcentaje de perforación va a ser mayor. Si tienen menos de 10 intentos, el porcentaje va a ser de un 13%. Si es de entre 10 y 49, va a ser de 6, y se supone que las personas que tenemos esta habilidad por bastante tiempo, el porcentaje de perforación es de 1,2%. Siempre el que no haya perforado en cualquier momento, pues nos damos anestesia, ¿okay? En cualquier momento vamos a perforar. Y la otra cosa va a ser las historias de anestesia, la historia previa de cefalea post-punción. Realmente no se sabe por qué los pacientes que hayan tenido estos inconvenientes de cefaleas previas pudiesen causar nuevamente en su próxima técnica nuevamente cefalea post-punción. El mecanismo aún no está conocido. Quizás sea porque ahí sean pacientes que tengan una columna un poco más difícil, el sobrepeso, la disposición inclusive del paciente, pero realmente no se ha llegado a decir qué es lo que pasa con ellos. Otros factores de riesgo, como dijimos, y como esto sí va a ser bastante rápido, dependiendo de las puntas de las agujas, el porcentaje o la incidencia para desarrollar cefalea post-punción es evidente, y es uno de los factores que debemos de recordar. En relación a la fisiopatología, es importante recordar que a nivel del sistema nervioso central, el volumen del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de 150 ml, mucho más a nivel supratentorial. El plexo coroideo va a producir aproximadamente de 0,35 ml por minuto. Esto nos habla de unos 500 mililitros por día. La presión va a variar si el paciente está sentado, si el paciente está sentado o está en bipedestación. Y es importante recordar que se va a producir cefalea post-punción cuando la presión disminuya por debajo de 4 centímetros de agua, o menor a lo que ella tenía inicialmente. ¿Okay? Mientras la caída de la presión sea mayor, la cefalea va a ser mucho más intensa. Aquí nosotros tenemos este paciente al cual se le hace una técnica, probablemente una técnica accidental, porque tengo una aguja 16 en donde vemos una salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa? Al haber una salida de líquido cefalorraquídeo, se hablan de varias teorías. Entre ellas se dice que al haber salida de líquido cefalorraquídeo, los receptores de adenosina van a tratar de compensar esta pérdida con una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Esto va a traer como consecuencia que este aumento de esta vasodilatación local que se va a presentar vaya a causar también una colección de este fluido a nivel subdural, y como consecuencia va a haber un engrosamiento y va a haber edema. Esto es lo que se llama la hipótesis de Monroe. Por el otro lado, al haber la caída de esta presión a nivel cerebral, todas las estructuras, ¿verdad? Todas las estructuras en donde este cerebro está nadando va a traccionarse. Esto va a traer un hundimiento cerebral, y como consecuencia va a haber tracción de nervios craneales y raíces cervicales. Quizás esta sea una de las razones por las cuales se trata de explicar la diplopía e inclusive ceguera que hemos tenido en pacientes. Claro, son complicaciones bastante raras, pero cuando nosotros la tenemos enfrente y nosotros le hemos causado, nos da mucho susto. Esto va a traer entonces, por supuesto, las manifestaciones que vamos a ver a continuación, y esto es lo que se llama el síndrome de hipotensión intracraneal. Ahora, ¿qué pasa? Se trata de explicar la razón por qué en los niños y en los ancianos la incidencia de cefalea post-punción es tan baja. Es porque ellos hablan de una teoría de Levin en donde dicen que va a haber un compliance
de la dura madre va a ser un complejo mucho más alto, pero, mucho menor, perdón. Y va a, cuando nosotros perforamos, esta tienda que se forma con la presión de la aguja que nosotros vamos a utilizar va a ser mucho mayor. Y esto va a provocar de que sea la incidencia en estos pacientes sea de cefalea por punción sea menor. En el caso de los ancianos, igualmente, no solamente por esta teoría que tiene Levin, sino también por las modificaciones que se va presentando en la columna a medida que envejecemos, hace de que la salida de este líquido cefalorraquídeo sea mucho menor. En cuanto a la clínica, debemos de recordar lo que es el concepto de cefalea pospunción. Es aquel dolor severo, sordo, pulsátil, que generalmente viene acompañado de una técnica anterior, o sea, su origen es posterior a haber salido de alguna cirugía en el cual se le realizó una técnica neuroaxial. Generalmente este dolor es limitado, ¿verdad? Y aparece, se dice que el momento de aparición generalmente son los primeros 3 días. Tiene un claro componente postural en donde los síntomas se van a exacerbar dentro de los primeros 15 minutos cuando el paciente se sienta y se mejora en los aproximadamente 30 minutos en que el paciente regresa nuevamente a acostarse. En esta bibliografía podemos observar claramente la posibilidad de estos síntomas generalmente va a ser a las 48 horas después que se presenta la perforación. En este otro, nosotros observamos que la gran mayoría va a ser, la duración en días generalmente se resuelve en los primeros 7 días, sin embargo, hay bibliografía que nos habla de más de un año. En este estudio, Tumbas y colaboradores tratan de explicar y recordarnos de que la cefalea pospunción, al ser limitante, generalmente ella se va a tratar, en los primeros 7 días, se va a tratar de resolver de manera espontánea en el 72% de los casos. Y en los 14 días, el 80% de los casos se van a resolver de manera espontánea. Sin embargo, queda un porcentaje que no. Dentro de la clínica que nosotros debemos recordar que puede presentarse, va a ser todo esto que está aquí, en donde la rigidez de cuello va a estar acompañada un 46%, náuseas, vómitos, un gran dolor a nivel inclusive los efectos secundarios de trastornos oculares y trastornos auditivos, que como les dije va a ser de aproximadamente un 14% en el caso de oftalmológico y de hipoacusia eso en aproximadamente un 10%. Jones da estos criterios, que son los criterios para definir la aparición de la cefalea pospunción y trata de explicar dependiendo de la intensidad con que ésta se presente, ya sea leve, moderada o severa. En relación a esto, nosotros debemos cuando nosotros tenemos enfrente a un paciente, debemos de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Es importante entonces que tenga la historia de una punción dural, que las características propias que ya vimos. El dolor del cuello puede estar acompañado con síntomas neurológicos y existen ciertas pruebas, además del antecedente, que quizás es la más importante. Se habla de realizar una punción lumbar, realizar resonancia magnética y otras pruebas. Sin embargo, nosotros nunca debemos destacar diagnósticos diferenciales que pueden presentarse o propios posteriores a la cefalea pospunción o que sean patologías que no tienen nada que ver con la técnica que nosotros realizamos, pero que aparecen de manera coincidencial. En cuanto al diagnóstico de la punción lumbar, lo que conseguí en la literatura es que no se debe realizar, ya que nosotros estamos exponiendo al paciente a una nueva perforación de la dura madre y esto podría prolongar aún más la sintomatología en él. En relación, por eso no se recomienda, en relación a la resonancia magnética, sí se puede visualizar, se van a ver todos los cambios que pueden presentarse a nivel del encéfalo, en donde se va a ver el hundimiento cerebral, del quiasma, hay alargamiento de la hipófisis, hay cúmulo de fluidos a nivel subdural y aquí por lo menos en esta imagen nosotros vemos cómo se ha aplastado, ¿verdad? Esta línea de intercisura, vemos igualmente la recolección, ¿okay? Por el mismo edema que se presenta, esta recolección que se puede visualizar con una resonancia magnética. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, aquí hay muchos, ¿verdad? Esto puede ir desde la meningitis hasta otras causas, como puede ser una sinusitis, etc. Nosotros como anestesiólogos
Debemos recordar que el 40% de nuestras pacientes en el posparto pueden sufrir de alguna forma dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza no se sabe realmente si es por el cansancio, si es por el estrés que vivió o si es por los temores propios que ellas puedan tener. Pero generalmente las pacientes en el posparto pueden presentar dolor de cabeza. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar las diferentes, otros diagnósticos diferenciales? Dentro de esto yo marqué los en blanco, quizás lo que voy a desarrollar por ser bastante importante. Cuando hablamos de hematoma subdural, recordar que la cefalea es fluctuante, que inicialmente va a ser similar a la sintomatología de cefalea pospunción, pero que va a irse agravando en el tiempo, inclusive con pérdida de la conciencia. El diagnóstico se hace con una tomografía y el tratamiento debe ser de inmediato para que no quede daño en estas pacientes. La otra, diagnóstico diferencial es el neumoencéfalo en aquellos pacientes o aquellas técnicas mal realizadas y donde se comienza a realizar la técnica con inyectadoras de 20 cc con pérdida de prueba de resistencia de 20 de aire. O sea, introducimos el aguja y empezamos de ahí. Pi, 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 pi. Mientras más aire nosotros utilicemos, la posibilidad de neumoencéfalo va a ser mayor. Y que se puede visualizar, como vemos aquí. La cefalea va a ser puede ser bastante intensa, pero el diagnóstico se va a realizar imaginológicamente. Se tiene el antecedente de que las técnicas se realizaron con aire y el tratamiento es inhalación con oxígeno, altas concentraciones. Ella tiende a resolverse en semanas. Otra de los diagnósticos diferenciales está la trombosis de las venas craneales, en donde es importante recordar que entre los factores de riesgo en pacientes obstétricas es el éxtasis venoso. Cuando hablemos sobre los tratamientos, vamos a hablar sobre el encamado de los pacientes. Las pacientes obstétricas tienden a tener una mayor hipercoagulabilidad y esto pudiese en un momento determinado coincidir con este diagnóstico diferencial. Generalmente son frecuentes, se puede presentar esta patología en pacientes entre los 20 y 35 años de edad. La diferencia es que los síntomas van a ser síntomas de hipertensión endocraniana, los pacientes llegan inclusive a convulsionar y el diagnóstico se hace generalmente imaginológico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos al paciente con la cefalea pospunción, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces aquí debemos recordar lo que anteriormente dijimos, que el 80% de las cefaleas pospunciones se van a resolver de manera espontánea. Nosotros debemos decírselo a los pacientes se angustian mucho y piensan que van a vivir, además de tener el bebé con los otros muchachitos y tener que subir todas las escaleras del mundo para llegar a su casa, ese dolor de cabeza para toda la vida. No, debemos de decirle al paciente que eso es limitado, ¿ok? Sin embargo, hay un 6% que va a permanecer con dolores, que inclusive se habla de meses al año. Hubo una bibliografía que leí que una paciente, como algo curioso, se le hizo un cierre quirúrgico a los 8 años de haber presentado el episodio de cefalea pospunción. Queremos que nosotros no lleguemos a tanto. Recordar entonces el soporte psicológico, que es muy importante, Dios mío, el soporte psicológico que es muy importante en estas pacientes. Y recordar que nosotros tenemos tratamientos o conductas que pueden ser tanto profilácticos como terapéuticos. Y hay unos que se imbrincan, ¿ok? Las metas es reemplazar la pérdida del líquido cefalorraquídeo, sellar el sitio de la punción y controlar la vasodilatación refleja que se va a presentar por esta pérdida del líquido cefalorraquídeo. Dentro de los esquemas son estos que están aquí, profilácticos y terapéuticos, y hay unos los que tienen las estrellitas son las que se pueden imbrincar, ¿ok? El reposo en cama. Todas estas personas que nos hablan de reposo en cama, que es importante tener al paciente allí, no te muevas, no levantes la cabeza, no vayas a orinar, póngale una sonda, que no se pare. Resulta que no hay evidencia, ¿verdad?, que ofrezcan este beneficio. Que debemos que tener cuidado sobre todo con las pacientes obstétricas porque tienen un estado de hipercoagulabilidad normal de sus modificaciones fisiológicas que ellas tienen y que muchos autores lo que dicen es que mantener a un paciente acostado lo que va a hacer es diferir la aparición de los síntomas. Entonces, para lo que queda, el reposo en cama es para el mayor confort que tenga la paciente. La paciente va a decir hasta cuánto ella va a estar acostada, dependiendo de lo mal o lo mejor que ella vaya a sentir. En cuanto a la hidratación,
bastante bibliografía nos habla de que una infusión de 2 a 3 litros no va a incrementar la producción de líquido cefalorraquídeo. La sobrehidratación, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, no es beneficiosa. La producción de líquido cefalorraquídeo está regulada. Por el hecho que yo tome 10 litros de agua, no voy a tener 1000 litros un litro de líquido cefalorraquídeo que se me produce, ¿verdad? Los resultados en animales no son concluyentes y en los humanos es limitado. Entonces, ¿en qué se debe utilizar? Es útil la hidratación en pacientes que por el malestar estén inapetentes, que estén vomitando, que estén deshidratadas, ¿verdad? Y que no toleren la vía oral. Entonces la hidratación sería solamente para eso, pero no pensemos que eso, el hidratar o sobrehidratar a un paciente va a mejorar un 100% la sintomatología. La faja abdominal realmente ya no se utiliza. En 1947 se utilizó muchísimo, en donde decían que esta vieja terapia lo que hacía es que aumentaba la presión intraabdominal, epidural, vertebral y provocaba una elevación de la presión intracraneal y por lo tanto aliviaba el dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa? Que las fajas no son confortables, son muy incómodas y por lo tanto no se utilizan. En relación al catéter intradural, esto también es profiláctico, se plantea la posibilidad que si nosotros tenemos una técnica en donde hemos perforado, administrar una técnica espinal a través del catéter, dejar el catéter epidural durante 12 o 24 horas y posteriormente retirarlo. Ellos, fíjense, en nuestros estudios, ellos hablan lo que les estoy diciendo, la traducción, pues. Pero ¿qué pasa? El objetivo es crear una reacción inflamatoria alrededor del catéter. Tenemos que tener muchísimo cuidado, ese catéter debe estar bien anudado, ¿verdad? Y el paciente es el primero que cuide que por ahí no introduzcan nada. El mantener el catéter de 12 a 24 horas se reduce la cefalea por punción en un 14%. Realmente la necesidad de parche terapéutico va a depender quizás muchas veces de la idiosincrasia del propio paciente. Esta es una de las opciones, pero tenemos que tener sumo cuidado para que ese catéter no vaya a ser utilizado por terceros. En relación al parche hemático, profiláctico, en donde muchas veces nosotros, sobre todo a nivel privado, nos da terror de que el cirujano nos llame y nos diga, mira, no le des la anestesia de no porque perfora, no, mejor no. Entonces el anestesiólogo, pues muchas veces por temor, decide terminar la anestesia y poner un parche hemático profiláctico. No hay evidencia de que en un parche hemático profiláctico prevenga la aparición de cefalea por punción. La otra cosa es que los que están a favor dicen que podría disminuir la sintomatología en caso que se presentara. Lo importante es que no interfiere, el parche hemático no va a interferir con la dosis anestésica que nosotros vayamos a dar para el proceso quirúrgico que vaya a sufrir el paciente. Y debemos recordar que el parche hemático profiláctico se puede dar también inclusive a través del catéter. Es muy peligroso porque acuérdense que nosotros no sabemos dónde está esa punta del catéter. También es peligroso porque la sangre se va a coagular a través del catéter y por lo tanto esa paciente igualito a las 24 horas, 48 horas, probablemente si va a requerir este parche, pues lo va a requerir igual. Entonces, no todas las pacientes que tienen una perforación accidental de dura madre van a tener sintomatología de cefalea pospunción. Entonces yo creo que lo más sano es esperar, ¿verdad?, la evolución de cada caso. En relación al parche hídrico, fíjense que Sicari en 1902 él lo planteó, pero nadie le hizo caso, ¿verdad? Posteriormente se ha hecho muchísima literatura en donde se plantea la utilización de parche hídrico en bolo o parche hídrico en infusión a través del catéter. El parche hídrico en bolo dice que realmente hay que tener mucho cuidado. El bolo aproximadamente puede ser de 10 a 20 ml luego de la perforación accidental de dura madre. Esto puede causar un incremento de la presión epidural y efectos indeseables en el paciente, como puede ser dolor periocular, vértigo, lumbalgia, inclusive se han descrito hemorragias intraoculares.
Entonces el parche hídrico con solución fisiológica en bolo no se debe realizar. Lo otro es que ahí provoca un alivio, pero mientras que el líquido de la solución de salina esté donde nosotros lo introducimos. Pero eso va a metabolizarse y esta paciente pudiese requerir una o dos parches hídricos posteriores. Entonces, recordar que por bolo es preferible no utilizarlo porque hay efectos indeseables en los pacientes. Existe entonces el parche hídrico 2, como se lo coloqué yo aquí, que es cuando se utiliza a través del catéter. Se habla que con el advenimiento de infusores se podría administrar entre 1000 a 1500 mililitros en 24 horas de solución salina. Dicen que hay una franca mejoría, no hay efectos colaterales importantes a diferencia de cuando lo utilizamos en bolo. Hay menos riesgo de hemorragias retinianas y la infusión se mantiene durante el tiempo que nosotros digamos, generalmente en las primeras 24 horas. A nivel epidural, se considera que tiene un porcentaje de éxito de aproximadamente de un 95%, es bastante alto. Su aplicación realmente es difícil de justificar. De repente el paciente no ha tenido cefalea por punción y que salga con el catéter y con un infusor. ¿Okay? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que plantearnos y interindividualizar de paciente a paciente. Es muy útil en pacientes testigos de Jehová y, por supuesto, a pesar de su gran éxito, no supera el éxito del parche. Ahora hablando de aquí profiláctico terapéutico, son los medicamentos. Hay muchísimos medicamentos que van desde AINES, etcétera, y que va a depender de la severidad del dolor. Y recordando también, por supuesto, nuestra evaluación de ella. En cuanto a la cafeína, es importante recordar que es un estimulante del sistema nervioso central que produce vasoconstricción. Su mecanismo de acción es que aumenta el calcio intracelular. Hay un momento del AMP cíclico, antagoniza los receptores de adenosina. Es importante recordar que nosotros le administremos al paciente que la latencia va a ser aproximadamente de 30 minutos. Por vía oral nosotros no tenemos en ampollas, por lo menos en Argentina sé que lo hay, cafeína en ampollas. Y recordar que el 90% del éxito de este tratamiento terapéutico con medicamentos va a depender de la edad del paciente. Es muy útil cuando la cefalea por punción es de leve intensidad. Y si no, pues esta sintomatología va a reaparecer en días subsiguientes. Aquí le traje el contenido de cafeína, ya sea en café, en té o en bebidas gaseosas. Lo más importante aquí, recordar que si nosotros administramos, ya sea por vía oral, no por el uso de café y todas estas cosas, sino por el medicamento, altas concentraciones, vamos a tener efectos indeseables a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular, como taquicardia, hipertensión, etc. Recordar también que la dosis tóxica es de 150 mililitros por kilogramo de peso y que con café, Coca-Cola, té y eso, las concentraciones de cafeína son sumamente bajas. Pero bueno, también podría ayudar porque la paciente puede tolerar la vía oral. Las bebidas de Coca-Cola y todo esto que tiene gases y todo, no es muy recomendable porque los pacientes no se la van a tomar, después van a estar sumamente inflamados. Y sería una forma de descartar la cefalea por posabstinencia en pacientes que son altos bebedores de café, que el día de la cirugía no tomó café y están con un dolor de cabeza todo el tiempo, ¿verdad? Eso no es una cefalea por punción, es que les falta la cafeína. Otros medicamentos, está el sumatriptán, ¿verdad? Que es un análogo del anterior. Él es un agonista específico de los receptores 5-hidroxitriptamina. Ella va a tener igual la misma función que la cafeína, va a producir vasoconstricción cerebral por acción disminuyendo la serotonina y los péptidos vasoactivos. Su vida media es bastante corta, requiere dosis repetida, es muy costosa, bastante costosa y es útil. Se habla de que su utilidad está más que todo para cefaleas por funciones leves a moderadas. Terapéutico tenemos la administración de esteroides.
Está la hidrocortisona, que es realmente la que nosotros utilizamos en nuestras instituciones. Hay esquemas que se repiten 100 miligramos diarios por 3 días. Hay otros esquemas que hablan de un bolo de aproximadamente entre 300 a 500, un bolo estar, y luego seguir los 3 días siguientes 100, 100 y 100, y luego suspender. Es un excelente antiinflamatorio, actúa sobre la bomba ácido de potasio, ella va a hacer que retenga agua y sales, inhibe este mismo efecto antiinflamatorio y de edema, te dice que puede incrementar la producción de líquido cefalorraquídeo. No está contraindicado en lactancia, mientras que la desmopresina, que es el HCT, sí. Está contraindicado, mucho cuidado en pacientes que tengan úlcos, que tengan diabetes mellitus o que sean hipertensos. Y se requieren mucho más estudios para hablar más fehacientemente de esto. También terapéutico está el parche con Destran. Realmente casi no se utiliza. Se habla como un tratamiento paliativo, ¿verdad? O alternativo del parche hemático. Se puede utilizar en pacientes que se nieguen a volver a pasar a un parche hemático. Tiene muy buenos resultados, te hablan hasta de un 100%, inclusive en la literatura conseguí que estos pacientes se le coloca aproximadamente entre 20 a 30 ml de Estran 40 y posterior se le coloca la infusión de solución salina por 24 horas. Dice que es excelente, sobre todo estos pacientes que son testigos de Jehová y que no quieren que le saquen sangre para podérsela colocar. Los efectos secundarios que se consiguen en la literatura es que puede haber disestesia y sensación de quemadura. No es condición para suspender el parche, ¿ok? Pero sí condición para reducir la velocidad de administración. Y finalmente tenemos el parche hemático, el cual, como todos sabemos, va a consistir en una aplicación de sangre autóloga en el espacio epidural con la intención de sellar este orificio o los múltiples orificios, si fueron múltiples intentos, para que no haya o se reduzca la salida del líquido cefalorraquídeo. Debemos recordar, en este recuadro puse toda la etiología que está planteada, lo que es el hipótesis de Monrekeller, lo que es la compliance en los niños y en los ancianos, etc. Ahora, es importante recordar la técnica, todos la sabemos. Sí me llamó mucho la atención, porque yo no lo hago en mi institución, que ellos hablan de extraer 25 mililitros de sangre, de los cuales 5 se debe utilizar para cultivar esa sangre. Y es una forma de nosotros estar seguros de que esa sangre no hay ningún tipo de agente patógeno, y por lo menos la meningitis la descartamos. ¿Okay? ¿Qué hace el parche hemático? Bueno, igualmente, lo que habíamos hablado anteriormente, revierte la vasodilatación por la caída de la salida del flujo, la caída del líquido cefalorraquídeo. Va a evitar que siga saliendo líquido cefalorraquídeo a través del orificio. ¿Qué complicaciones? Bueno, hay muchas complicaciones. Quizás las personas que les gusta utilizar parche hemático profiláctico, debemos recordar que sí existen complicaciones. Entre eso está el dolor lumbar, que va desde un 35 a un 100%. Puede haber déficits neurológicos por el aumento de presión local de esta sangre que nosotros estamos colocando allí, que puede ir desde disminución de la fuerza, dolor en miembros inferiores, dolor en la columna alta, puede haber convulsiones, se ha evidenciado cuadros de bradicardia, aumento de la temperatura y la temida aracnoiditis y parálisis. Cuando el parche hemático se contraindica, bueno, en todo esto, que el paciente se niegue, que haya sepsis, que el paciente tenga fiebre. Siempre que el paciente tenga fiebre, nosotros debemos de descartar el estado febril, recordando que las pacientes embarazadas tienen un aumento de la temperatura corporal propia de ellas y que los glóbulos blancos están un poco más elevados en nuestras pacientes autónomas. Descartar todo esto, y lo más importante es que pacientes con HIV no hay contraindicación, al menos que ya esté en estado SIDA, que será una contraindicación propia para no realizar la técnica.
¿Cómo y cuándo se hace el parche hemático? Bueno, se habla de muchos volúmenes. Generalmente la gran mayoría de la literatura nos habla entre 12 a 20 mililitros de sangre, siempre estando en contacto con el paciente y preguntándole cómo se siente. En el momento que la paciente empieza a sentir dolor a nivel de miembros inferiores, al dolor de espalda, es preferible suspender, ¿ok? Para evitar ese aumento de presión que pudiese provocar efectos secundarios que ya vimos. El parche hemático, en su gran mayoría dice que es preferible realizarlo 24 horas después en caso que la sintomatología sea sumamente grave. Si no, se debe esperar no más de 48 horas. Hay veces que nosotros, por el temor del parche hemático, vamos posponiendo, no se lo pones tú, no se lo pongo mañana, no, el paciente tiene 7 días. Mientras más tiempo nos tardemos nosotros en realizar el parche hemático, van a pasar dos cosas. Probablemente la paciente vaya sintiéndose mejor y se niegue. O la bibliografía dice que el efecto del parche hemático, cuando se da a destiempo, el porcentaje de éxito es menor. Reposo, luego del parche hemático, aquí conseguí que cuando se le coloca el parche hemático le das media hora y vayas para su casa. Hay una cefalea aproximadamente residual del 40% y después de las 2 horas te hablan de una cefalea residual del 0%. Siempre debemos esperar que el paciente se quede acostadito, que empiece a hacer su fibrina, su acción allí, para que después el paciente se levante. ¿Es posible un segundo parche hemático? Sí, es posible. ¿Okay? Después de un tercer parche hemático es importantísimo que nosotros nos refiramos a este paciente a un neurocirujano, descartando una fístula, descartando otras entidades que pueda realizarse. Generalmente el éxito de un segundo parche hemático, si el primero hay una fluctuación entre un 78 a un 90 a un 98%, el segundo parche hemático tiene un éxito de aproximadamente entre un 50 y un 70%. En este estudio dice que, o sea, hay también el temor de si después a mí me pusieron un parche hemático y ahora voy a una segunda cesárea, ¿esto va a afectar la anestesia que me van a dar? Bueno, yo traje este estudio, pero es muy controvertido. Hay unos que dicen que sí, porque se crean unos tabiques de fibrina, pero la gran mayoría dice que no causa ningún tipo de problema su administración en pacientes que ya han tenido parches hemáticos. ¿Cuál es el futuro del parche hemático? Bueno, está opioides por vía epidural, está el adhesivo de fibrina epidural. En el caso del opioide, que fue el que más me llamó la atención, y para no ser tan larga la presentación, se dice que la administración de morfina posterior al conocimiento de este parche hemático a través del catéter, en este estudio se fue un estudio prospectivo en donde se escogieron de manera randomizada 25 parturientas, en las cuales se les colocó morfina a una sí y a otras no. Consiguieron que el éxito de reducción de cefalea fue en los que recibieron morfina fue de un 0%. ¿Okay? El mecanismo realmente hasta los momentos se desconoce. Se dice que probablemente la utilización de morfina mezclada con solución fisiológica hace que la morfina pueda avanzar de manera rostral y los receptores de opioides hagan su acción. Es una alternativa para reducir la incidencia de cefalea por punción, pero hay que hacer mucho más estudios. Dentro de las conclusiones que traje, debemos de asumir que el manejo de cefalea por punción es bastante complejo, que tiene varios mecanismos contributorios, que ya para 1949, creo que esa es la fecha, habían 49 formas de mejorar la cefalea por punción. Y cuando uno tiene tantas formas de mejorar algo es porque no hay una que sea realmente la efectiva. Hay que recordarnos de la variabilidad interindividual. El parche hemático no es panacea, por lo tanto yo recomiendo no utilizarlo de manera profiláctica. No tenemos guías de manejo de cefalea por punción y quizás esto sea un momento ya con caos y todo esto para que nosotros en nuestras instituciones podamos hacer un registro
Lo que pasa es que por lo menos yo intento hacerlo, yo tengo como 5 años intentando hacerlo en el clínico y es muy difícil porque los especialistas no quieren que sepan los residentes que ellos hicieron una perforación. Entonces, todas las tomas, o sea, todo lo que yo llevo es un subregistro realmente, porque no se nota, se pierden las historias, etc. Pero sería bastante importante. Y finalmente, finalmente, la verdad absoluta no existe y esto es absolutamente cierto. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sé que ya estamos con ganas de partir por la hora, pero es muy importante que hagamos el ciclo de preguntas y respuestas porque hay que aclarar algunos temas. Si el grupo de personas, de colegas que están acá, yo sé porque vienen de otras partes, están cansados, consideran que tienen que retirarse, lo pueden hacer, pero este es el momento y no después. Oye, y si no es esa cantidad lo que yo debo poner de volumen ahí, y si en mi hospital, por ejemplo, yo no tengo esa opción, ¿qué otra alternativa tengo? Y si, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se transfunda la regla de 666, por ejemplo, porque ni siquiera tengo 2 unidades, mucho menos 6 unidades, ¿qué otra alternativa tengo? Entonces, si nos vamos sin hacer las preguntas, realmente va a ser muy difícil que después alguien que nos aclare. Nos vamos a esperar hasta el Congreso venezolano, es una buena opción, pero ¿por qué esperarnos hasta noviembre cuando lo podemos preguntar en este momento? Sí, le invito a la doctora Esquil Ramos, que nos habló sobre evaluación preanestésica, al grupo de hematología de acá al hospital, al doctor, no lo veo, ya está el doctor, al doctor Molero, sí, al doctor Molero, a la doctora que dio ayuno, a la doctora Madeleine, si se encuentra acá en la sala para hablar sobre ayuno.